Lo que haremos después, en noviembre, es empezar a publicar los libros que hablan sobre la película, es decir, la guía oficial de la película, el making of, casting de personajes y actores. José, dos preguntas, una dirigida al Señor de los Anillos y otra dirigida al Hobbit. No sabemos que el Hobbit, el protagonista sería el Frodo, ¿no? Posiblemente, ¿no? Será Frodo. Nadie más, por ejemplo, otra persona en el Hobbit podría ser el protagonista del Hobbit o no. No, yo creo que es Bilbo, evidentemente. Siempre estos protagonistas... Hay que decir que cuando la gente ha visto El Señor de los Anillos, yo diría que aparte de Frodo hay dos personajes con los que todo el mundo se queda. Uno es Aragorn, que es el héroe humano que acaba siendo rey. Otro es Gandalf, el mago. En el Hobbit tenemos a Bilbo, sigue estando Gandalf, que sigue siendo, como siempre, el que maneja los hilos y casi el que manipula a todos los personajes para llevarlos por la historia. Y luego tenemos el tema de que Bilbo va acompañado de 13 enanos. Los enanos que en El Señor de los Anillos solo había uno, que era Gimli, aquí de repente cobran un papel muy protagonista. Y es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de la capacidad que tiene Jackson para transformar un libro en imágenes. ¿Cómo consigue que en muy poco tiempo diferenciemos a 13 enanos, que no debería ser fácil, porque cada uno tiene sus características y es un personaje realmente muy bien desarrollado? ¿El narrador quién sería en el Hobbit? El narrador es Bilbo. Es Bilbo que nos cuenta la historia, como él dice, historia de una ida y una vuelta, que es su viaje con los enanos para quitarle un tesoro a un dragón. ¿Y lo cuenta en primera o en tercera persona? Lo cuenta en tercera persona, porque eso digamos que en eso Tolkien, que era muy coherente cuando hacía sus escritos, él plantea que tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos están sacados de un libro que se llama El Libro Rojo de la Comarca, que es como el gran libro donde primero Bilbo y después Frodo y después Sam, que era el que acompañaba a Frodo, escriben toda la historia desde el principio, desde que Bilbo sale de su casa en esta misión hasta que al final de todo el anillo es destruido en el Monte del Destino y ellos regresan a la comarca. Es un libro en el cual los hobbits están contando su historia, que por eso nosotros en esta edición que hemos hecho le hemos puesto las cubiertas rojas al libro para que recuerde el libro rojo de la comarca. Es curioso porque aquí sí que no hay vuelta de hoja, el narrador es Bilbo, ¿no? El Sí. Frodo del Señor de los Anillos, ¿no? Que lo vamos a encontrar. Sin embargo, en el Señor de los Anillos quiero entender que podríamos tener otros narradores, ¿no? Tú bien comentabas ahora. Sí, ¿no? porque en El Señor de los Anillos la historia no es tan lineal. O sea, realmente desde el punto de vista de transformación en película, El Señor de los Anillos era más complejo porque la historia empieza siendo lineal, pero hay un momento en que se divide o sea, hay un momento que Frodo y Sam se separan del resto de los compañeros que le van acompañando, se convierten en varias, 2, 3 y hasta 4 historias paralelas. En cambio, El Hobbit es una historia completamente lineal, que quizás por eso como libro digo yo que funciona mejor, porque es una novela que empieza con un tono muy amable de cuento, va increciendo y al final llega a una culminación épica que es la batalla de los 5 ejércitos. José, ¿cuántos libros han vendido ya durante estos 30 años en español? Solamente del Señor de los Anillos hemos vendido más de 3 millones de ejemplares. ¿En España? En España. Y claro, en el mundo está considerado el Señor de los Anillos como una de las obras más influyentes del siglo XX. O sea, ¿Qué se habrán vendido en el mundo del Señor de los Anillos? Difícil decir, pero yo imagino que deben haberse vendido más de 100 millones de ejemplares. 100 millones de ejemplares. Que es muchísimo. ¿Qué se espera vender con el Hobbit? Bueno, yo estoy viendo ya, puedo dar un indicador. En estos momentos de la novela, desde que salió el primer tráiler de la película, que creo que fue en enero de este año, ya en enero vendimos el doble que en todo el año anterior. O sea, solo puedo dar esa cifra para que te imagines cómo se va a disparar. Y ahora mismo estamos viendo que cada vez hay más gente que está otra vez buscando el libro porque, claro, se va acercando la película y la gente... ¿El Hobbit superará al Señor de los Anillos? Difícil, ¿eh? No, porque el Señor de los Anillos dejó el listón muy alto. Hay que tener en cuenta además que estamos en la situación que estamos. Tú has dicho la tierra de nadie y la tierra media. O sea que a mí una de las cosas que me preocupa de todo esto es que es verdad que la situación económica no ayuda. Pero de todos modos yo creo que las ventas, sobre todo de la edición de bolsillo y el ebook, que son las más económicas, sí que van a ser muy elevadas. O sea, antes de finalizar... En El Señor de los Anillos teníamos 3 libros y teníamos 3 finales, ¿no? 3 conclusiones de la película. A uno le va a gustar más o no, o pensará sí, que a lo mejor está un poco descafinada, que Peter Jackson no supo adecuarse a la obra literaria haciendo 3 finales diferentes, cuando no se entiende, ¿no? 3 finales. Sin embargo, en El Hobbit solamente tendremos
un final porque solamente será una película, ¿no? Bueno, no, son tres películas. Son tres películas. Sí, lo que pasa es que están contando una historia sucesiva, quiero decir, o sea que al final el Hobbit tiene un final que es el regreso de Bilbo a la comarca y una vuelta a la normalidad, pero claro, él ha cambiado completamente en la historia. Lo que decía de que a Tolkien le preocupa mucho los valores y el desarrollo y el crecimiento de los personajes, esto va a quedar muy evidente en el Hobbit. Claro, estamos hablando de otra época, de décadas pasadas, donde los valores, las circunstancias del mundo eran convulsas, ¿no? Hablábamos de esas guerras, ¿no?, que se dieron aquí en el mundo, pero claro, los valores siguen siendo los mismos, o sea, las personas seguimos siendo seres humanos, ¿no? Sí. Y nos movemos más o menos con emociones y sentimientos similares, que pueden pasar 1000 años y seguiremos pensando de forma muy parecida, ¿no? ¿Has sabido trasladar, Peter Jackson, esa obra literaria de hace un siglo atrás al siglo XXI? Yo creo que sí, que una de las claves de su éxito como cineasta es lo que te digo, que él sí que consigue que primero, que los personajes resulten creíbles para el espectador, segundo, que al espectador le interese lo que le está sucediendo a esos personajes y que además haya esa comunicación de que existen unos valores, unas normas de conducta por las cuales vale la pena sacrificarse y salir adelante en situaciones muy duras. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, El Hobbit. Dentro de poco, en diciembre, se estrena la película, que serán 3 entregas. Cada año tendremos una, posiblemente. Sí, está previsto diciembre de 2012 la primera, diciembre de 2013 la segunda y julio de 2014 la tercera. Qué bien. Seguiremos disfrutando de Bilbo, del Frodo, del Señor de los Anillos, en esta entrega de El Hobbit, una obra que hoy estamos celebrando 30 años en España, 75 desde la edición inglesa. De forma internacional. Sí. ¿Sí? Bodas de platino. Bodas de platino. Felicidades a Minotaur, al Grupo Planeta, por esta magnífica obra que habéis sabido muy bien plasmar en un sello editorial como el vuestro. Mil gracias, felicidades. Gracias a vosotros. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.